Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los achurados en AutoCAD. El comando achurado lo vamos a encontrar acá en los iconos Hatch y la imagen nos muestra pues básicamente qué es lo que podemos hacer con el comando. Lo tenemos por aquí. Cuando nosotros hacemos clic en ese icono, entonces lo primero que vamos a notar es lo siguiente. Vamos a tener una línea de órdenes diferente. Ese es el editor del achurado. Así como lo hay para bloques, también lo hay para los achurados. Entonces, esa es una manera de activar el comando. Si le doy Escape, cierro la orden, vuelvo a la misma línea de órdenes y también lo puedo hacer por teclado. Esto es con el icono. Lo puedo hacer por teclado. Entonces, si yo digo H, la letra H, fíjense, me activa el comando y si le digo Enter, también entro a, al editor de achurados. Ya estoy dentro del comando achurado. Bueno, vamos a mirar primero un concepto que es muy importante y es más o menos una guía que nosotros podemos dar. Y consiste en lo siguiente. Noten que en todos, que son estos los achurados posibles, este es un preview de cada uno de los achurados. Estos son todos los posibles achurados que yo tengo acá en este computador. Entonces hay algunos que tienen un nombre que por llamarlo de alguna manera no es compuesto. ANSI 31, ANSI 32, ANSI 36, ANSI 35, ANSI 34. Esos no son compuestos. Si nosotros vemos los del siguiente renglón, ANSI, perdón, ARB 816, ARB 816C, ellos ya tienen como un nombre compuesto. Eso tiene una característica también en AutoCAD. Vamos a hablar de los primeros inicialmente. Si yo selecciono el más común y corriente que es ANSI, noten que el dibujo que yo ya tengo preestablecido tiene unos cuadrados hechos por la orden rectángulo de 10 por 10. Sencillamente para que lo noten. Entonces, si nosotros vamos acá y hacemos, colocamos el cursor dentro, ahí ya vemos un preview de lo que nos va a salir, el achurado. Hay dos formas. Aquí el programa nos está pidiendo, por ejemplo, Pick Internal Point, que quiere decir deme el punto interno del área que va a achurar. Si yo lo coloco ahí, él ya va inmediatamente. AutoCAD busca los límites. Como hay un cuadrado perfectamente cerrado, entonces él ya encontró los límites y marca el achurado. Tienen que tener muy presente que cuando no está el área a achurar perfectamente cerrada, se va a demorar o mucho, de pronto puede bloquearnos el equipo o inclusive sacarnos de la orden. ¿Por qué? Porque el programa comienza a buscar, como el área de AutoCAD es infinita, entonces yo coloco el punto interno y si tuviera un hueco, por allí saldría, por llamarlo de alguna manera, saldría el proceso de búsqueda y comenzaría a buscar límites. No los va a encontrar, entonces pues se va a quedar allí patinando. Por eso es que es muy importante. Si la superficie que vamos a churar no tiene cerrada, cerrado por ejemplo con una polilínea, nosotros debemos construir esa polilínea para ir a achurar posteriormente. Y después podríamos eliminarla o crearlas en una capa y dejar esa capa posteriormente congelada para que no quede afectándonos absolutamente nada en el dibujo. Bien, entonces, si yo hago clic dentro, ya el programa achuró, fíjense. Pero la orden está activa. ¿Por qué me doy cuenta? Porque el editor sigue abierto. Yo tengo que cerrar el editor aquí dándole close. Cierro el editor y ahí ya cerré la orden. Ahí ya me quedó achurado. Como se dan cuenta, si estamos hablando de un rectángulo o de un cuadrado de 10 por 10, miren la distancia que hay entre las líneas y así es como viene por defecto. Entonces eso nos dará como conclusión que vamos a tener que ir a modificar los achurados, porque vienen por lo general muy grandes. En las últimas versiones vienen muy grandes. Si estamos construyendo, por ejemplo, un rectángulo de 1 metro, por ejemplo, de 50 por 50 y queremos utilizar este achurado, pues no nos va a salir nada, porque el rectángulo, fíjense cómo es. Voy a dibujarlo. Rectángulo, punto de inicio acá y de 50, entonces sería punto 5, punto 5, fíjense. Aquí tengo punto 5 por punto 5. Enter. Mírenlo. ¿Qué me va a salir de este achurado? Pues de pronto una línea que cruce si coincidencialmente está por allí. Entonces yo le puedo decir aquí lo mismo. Hatch. Ir a decirle el mismo. Noten que es el que está seleccionado. Voy, le doy clic adentro y él me está mostrando con eso,
ese achurado que está aplicando es muy grande o es muy pequeño. Yo ya sé que es muy grande, entonces voy a tener que editarlo. Borrémoslo para no dejar eso allí. Ahorita lo volvemos a hacer editado. Listo. Bueno, entonces sigamos mirando de esos achurados. Volvamos, retomemos. Digamos que este ángulo, voy a achurar aquí con ese ángulo, que es ese gráfico. Mire que también me sale muy grande. Si bajo acá, después miramos ese sólido. Si bajo aquí, por ejemplo, no, aquí cierro mi editor. Ya quedó cerrado. Otra vez activo la orden. Y como él tiene cargado donde yo tenga el cursor, ¿y por qué está así? Porque yo le tengo seleccionado aquí Pick Points. Si yo lo que quiero es seleccionar objetos, pues entonces doy clic acá y fíjense que para achurar con este que acabo de seleccionar y quiero achurar esta área, miren, ahí pongo el cursor, no pasa nada. Pero cuando yo lo coloco aquí, doy clic, él inmediatamente me está mostrando el ANSI 31. Como no he terminado, todavía no he cerrado el editor, yo puedo cambiarlo. Ah, me equivoqué, ese no era el que quería, yo el que quería era este. Entonces miren que ahí ya inmediatamente lo cambia. O este, y él los puede estar cambiando. Los puede estar cambiando sencillamente porque yo no he terminado la orden. Selecciono el que necesito, este, y si ya tengo que cerrar la orden, porque ya es así, entonces le digo close. Y ya me quedó cerrada la orden y ya quedó aplicado el achurado. Eso va a pasar entonces con aquellos achurados que no tienen como apellido, que el nombre es sencillo. Vamos ahora a mirar qué pasa con los de nombre compuesto. Entonces digamos Hatch, lo mismo, vamos a buscar uno de nombre completo. Por ejemplo, el primero que encontramos de nombre completo es este, que parecen unos ladrillos, un muro. Entonces lo selecciono. Voy a venir a seleccionar objetos o a decirle pick points, como quiera. Y doy pick points. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos si viene muy grande o muy pequeño, pero en realidad ya sabemos que viene, es muy grande. Entonces en esta área no me serviría. Cierro, digo close acá. Miren, ahí me quedó con esa mancha, pero es mejor quitarla porque podemos tener un achurado que sea sólido y no se nos va a confundir con ese. Entonces, como esos vienen tan grandes, vamos a utilizar, yo ya las tengo aquí dibujadas, unas áreas vamos a moverlas aquí primero, pongámoslas acá, y esas son unas áreas de 100 metros por 100 metros. Entonces fíjense, si yo achuro, hago lo mismo con los del apellido, los que tienen apellido, ahí ya está, vengo y lo traigo acá y hago clic. Fíjense que viene supremamente grande también. Entonces tendría que construir yo un área por ahí de 500 por 500 rectángulo. No he cerrado la orden aquí, cerrémosla. Listo, eso era lo que me estaba diciendo esa ventanita. Entonces, rectángulo de aquí. 500, 500, enter. Fíjense, ahí está bien grande. Vamos a acotarlo para que se den cuenta. $500 por 500. Y vamos a colocar ese achurado que teníamos, el primero que tenía nombre compuesto. Entonces, hatch. Mírenlo. Ya lo traigo acá, miren. Y todavía está grandísimo. Todavía está muy grande. ¿Cierto? Entonces, eso sigue corroborando lo que les hablaba anteriormente con relación a que hay que editar los achurados. Por lo general, todos hay que editarlos. Entonces, bueno, ya sabemos que hay unos que vienen muy grandes, estos de nombres compuestos. Fíjense, si yo pongo otro, igual sale grande, igual es grande este de concreto, es grande, este también es grande, este de parquet también es grande. Todos estos son grandes, son muy grandes. Ya cuando volvemos a estos son pequeños, entonces lo vamos a ver. Entonces digamos que aquí cerremos close. Cuando volvemos y vemos estos otros que están más abajo, por ejemplo, miren que estos no tienen nombre compuesto. A ver, hablemos de este, gloss. Entonces, fíjense. Pero sin embargo, estoy hablando de
rectángulos que tienen 100%, o sea que igual viene grande. Si vamos con estos, ¿qué vamos a ver con ese gloss? No vamos a ver, miren, uno nada más. ¿Sí? Eso es todo lo que vemos, entonces nos vemos otra vez abocados a que hay que escalar. Ya vamos a comenzar con el proceso de escalado. Entonces noten que los que tienen nombres compuestos, AR tal, AR tal, AR tal, AR tal, vienen grandes y los que traen nombres simples no vienen tan grandes. Eso como para tener una proporción. Luego miraremos estos que son sombreados sólidos, con el sólido que es el primero. Ya ahorita lo miramos. Bueno, entonces ya tenemos esos achurados allí. Vamos a comenzar a ver el proceso de edición. Entonces miremos la edición. Resulta que yo necesito que este achurado sea, estamos hablando de un área de 10 por 10 y aquí decíamos que teníamos un rectangulito. Si yo estoy trabajando con este rectangulito que tiene, no me acuerdo cuánto fue que lo dije, punto 50 por punto 50, pues no me va a caber nada. Entonces yo lo que puedo hacer es de una vez entrar a escalarlo. Pero vamos a ver cómo se escala con este mismo. Vamos a hacer esa operación de escalado acá. De este mismo lo vamos a hacer en este, pero a la mitad y luego a la mitad de la mitad y luego a la mitad de la mitad de la mitad. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Hatch. Escojo el tipo de achurado que es ANSI 31. Listo. Si lo traigo acá, ahí me da. Me va a quedar igual a ese. Yo lo quiero más pequeño. Entonces, ¿qué le digo? Escalar aquí. Yo voy a escalar en este espacio. Miren que ahí dice Hatch Pattern Scale. Entonces, vamos a escalar el patrón. Punto 5. Y hago clic. Fíjense que ahí ya me quedó mucho más pequeño. ¿Sí? Me quedó a la mitad de este. Si cierro, pues me queda allí. Ahora vamos a poner aquí un achurado a la mitad de este para que los vayan viendo. Entonces miremos. Hatch. Ya no será punto 5 sino a punto 25. Con el mismo que tenemos aquí seleccionado, damos clic y fíjense. Y si lo queremos ahora a la mitad de este, pero acá, cerramos aquí. Siempre hay que cerrar, volver a activarlo. Y entramos y le decimos 0.125, que sería la mitad, y vamos a achurar acá. Y fíjense, ahora sí nos quedó bien. En ese caso podríamos ya de pronto entrar a achurar acá. Entonces vamos a entrar con este 125 y hacemos clic. Miren, solamente vemos dos líneas. Pues claro, porque la proporción así lo dice. Entonces podemos seguir escalando desde la misma orden sin cerrar acá. Sin cerrar, yo puedo decirle, bueno, vamos a escalar. Entonces le digo aquí punto 0.9. Ahí estaríamos a punto 0.9. Me falta un 0. 0.09. Y hago clic acá. Fíjense, está quedando casi que lo mismo. Voy a decirle entonces 0.3. Miren que ahí ya comenzó a coger escala mi achurado de 50 por 50, cuando aquí teníamos 10 por 10. Entonces ahí ya vamos cogiendo la escala. Si lo necesitamos todavía más justo, por ejemplo, para achurar una columna, lo necesitaríamos de pronto más justo, podemos a la mitad de eso, 0.015, correcto. Y cerramos y me va a quedar a la mitad. Mírenlo. Ahí podría ser ya una columna de 50 por 50 y ya está achurado. Entonces así es como vamos a tener que entrar a modificar los achurados, a editarlo siempre. Entonces, ¿cómo lo podemos editar directamente? Si yo ya lo tengo y lo necesito, no, está muy apretado, lo quiero un poquitico más suelto, entonces hago un clic acá, un solo clic primero, vamos a trabajar con un solo clic primero. Y le decimos aquí, lo necesito a 0.03. Clic por fuera y ahí. Pero no solamente esa es la única modificación que hay. Hay otras modificaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de la transparencia del achurado. La transparencia es algo muy importante, no solamente en los achurados, sino también en las capas. Porque la transparencia me va a permitir ocultar medianamente las cosas o casi que por completo. Los valores están comprendidos entre 0 y 90, así los tiene estimados AutoCAD. Entonces vamos a darle una transparencia.
Seleccionamos acá. Vamos a darle transparencia de 45 y noten la diferencia. Ahí bajo la intensidad, miren, estoy hablando de la transparencia del achurado versus el dibujo del rectángulo. Están en la misma capa, pero el achurado es transparente. Eso es con 45, que es el 50% de transparencia. Si yo selecciono acá y voy y le digo 90, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí lo que va a pasar es que no se va a ver prácticamente el achurado. Miren, hago clic. Si luego hago clic aquí o escape, cierro, no escape, cierro el editor, cierro el editor. Entonces fíjense que ahí prácticamente no se ve. Si yo me acerco mucho, ahí se alcanza a ver. Mírenlo. Pero no se nota mucho. ¿Por qué? Porque tiene el máximo de transparencia posible en AutoCAD. Entonces, esto es pertinente para un dibujo, por ejemplo, donde yo necesite que algo no se vea mucho. Sí, una planta arquitectónica, yo necesito que se vea por dónde están los ejes, pero no necesito que se vean muchos. Entonces ese es el ejemplo ideal. Tener una planta arquitectónica y a los ejes ponerles su línea de eje correspondiente. Puedo aplicarlo a la capa, como les decía. Fíjense que cuando nosotros abrimos el editor de capas, estamos hablando de que aquí hay un nivel de transparencia que también funciona lo mismo de 0 a 90. Entonces yo le puedo decir a AutoCAD, trabájeme las líneas discontinuas de los ejes a menor intensidad, o sencillamente, si es que tenemos un achurado, pues lo podemos entonces también trabajar de la misma manera. Esa función nos sirve para ambas cosas. Queremos que se vea ya muy nítido, entonces pues entramos y le damos un valor, el que queramos. Entonces, si le damos valor 0, 0 transparencia, ahí ya me quedaron las dos cosas exactamente iguales. Le doy cerrar y ya me quedó exactamente igual tanto el achurado como la línea del rectángulo. Esa sería otra de las modificaciones. Otra modificación que es muy interesante, y ya por ejemplo para efectos de fachadas, podríamos estar hablando de esta, que es el background. El color de background, o sea, el color de el fondo. Si nosotros le decimos aquí clic, él no tiene ningún background, pero le voy a colocar un background. Por ejemplo, le voy a colocar este background. Digamos, yo quiero ese color. Entonces, fíjense, cierro el editor y ya me va a quedar achurado. Entonces, el fondo rosado con las líneas blancas. Digo, no, pero es que quiero las líneas, por ejemplo, que sean azules para que se destaquen mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es cambiarle el color a la capa. Entonces, hago clic sobre el sombreado y aquí puedo decirle, la capa va a tener ahora color azul, miren. Y ya quedó. Cuando cierro el editor, entonces me quedan las líneas de color azul. Si quiero que sea, por ejemplo, otro achurado, puedo estar copiando el rectángulo, lo traigo de aquí, acá, porque aquí voy a aplicar otro achurado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este piso. Vamos a hacer ese piso. Entonces, con nuestros rectángulos de 50 por 50, ¿no? Entonces vamos a Hatch, le decimos el ángulo, trabajamos el ángulo, ahí nos va a quedar de ese tamaño. ¿Por qué? Porque ya tenemos una escala aquí predefinida, mírenla. Esta escala sigue ahí, seguirá constante para los achurados de aquí en adelante. Entonces yo ya sé que con esa escala yo ya tuve una proporción, ya no me sale así de grande como está por acá, como está acá. Pero ya saben por qué, porque tiene una escala que es la que le habíamos dado a este achurado. Bien. ¿Queremos ponerle un background a eso? Perfecto. Vamos acá, background. Vamos a ponerle este color amarillo. Y digamos que queremos que las líneas sean negras. Entonces vamos a entrar acá a la capa y le decimos negro. Miren. Entonces ya nos queda así. Y ahí comienzan ustedes a jugar con los colores y con las texturas, que esto ya da un otro nivel de dibujo. Otro nivel completamente diferente. Aquí podríamos utilizar uno de esos que vienen inmensos. Entonces podríamos decir el parquet, por decir algo. Este parquet, mírenlo, pero hay otro que viene muy grande, que era el que hablábamos acá arriba, nombre compuesto. No, ese no es. Es el mismo. Es este. Aire Parquet 1.
Cerramos entonces ese achurado, el editor de achurado, y vamos aquí a colocar ese que es supremamente grande. Lo buscamos, vamos a los nombres compuestos, aquí lo tenemos, se llama AR Parquet, AR Parquet 1. Hacemos clic, venimos y lo colocamos acá. Nos sale 1 y con ese background, bueno, sí, 1, una línea. Entonces entramos a editarlo. No será, esto es muy grande. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. Voy a darle, entonces, punto, o voy a darle un 0 más acá, punto 0015. Punto 0.0015. Y hago clic. Miren que ahí ya está tomando un factor. Pero quiero todavía que sea más pequeño. Entonces le digo punto de milímetro y medio. Vamos a decirle otro 0.5. Que ahí estamos hablando de una décima de milímetro. Mírenlo. Y ahí quedó. Ahí nos está diciendo que se va a cerrar la ventana. Pero ya nos quedó. Entonces si cierro el editor, ahí ya me quedó. Uno que era supremamente grande, que era, lo teníamos en esta de 500 por 500 y claro, lo que hemos hecho acá es escalarlo para que llegue a esta proporción y no tengamos problema. ¿Sí? Esa es la idea. Digamos que lo que podemos ahora editar y más rápidamente sin necesidad de ir a dar un clic acá y pasarlo por esta línea, sino una línea más pequeña, entonces es lo siguiente, es hacer doble clic como los bloques y nos sale esta ventanita donde podemos hacer también el cambio de color acá, el cambio de layer, el tipo de achurado que tenemos aquí, el background, que son las mismas condiciones que estábamos viendo nosotros por allá. Entonces con doble clic se abre esta ventanita, con un solo clic lo hacemos por el editor de achurados. Entonces digamos que esta primera parte, que es muy importante, hay que tenerla en cuenta. Hay otra partecita que está acá cuando nosotros decimos Hatch y aquí tenemos Settings, la opción Settings. Cuando le damos la opción Settings, él nos va a mostrar una ventana de diálogo. Entonces vamos a poder, por ejemplo, lo mismo, fíjense, el patrón de achurado que es este, el color lo tenemos acá, el color del achurado, el color del background. Aquí tenemos un preview de cómo es. Tenemos el ángulo si lo queremos a 45 grados, entonces aquí le decimos 45. Por el otro lado también lo podemos hacer OK. Y entonces fíjense que, bueno, no teníamos ninguno. Sería para el próximo. Entonces si yo lo que hago es esto y le digo aquí ángulo de 45. Clic. Miren que ahí ya lo tomó. ¿Sí? Ahí yo lo que hice con el settings, con este, fue configurarlo para el próximo achurado que haga, ya me va a salir a 45. Entonces digamos que a 0. Y estas opciones que son muy importantes cuando se tienen áreas entre áreas. Vamos a mirar ese punto también. Entonces miremos, por ejemplo, tenemos, vamos a hacerlo con este. Dentro de esto yo voy a tener aquí, por ejemplo, un círculo. Aquí voy a tener un rectángulo. Y dentro de este círculo voy a tener otro rectángulo. Entonces voy a achurar, Hatch. Si le digo Settings, aquí puedo escoger cuál quiero. Normal, me va a achurar las áreas impares. Entonces le digo OK. Y vengo acá y doy clic. Y cierro el achurado. Está muy denso. Está supremamente denso, por eso quedó negro. Devolvámonos o con un Enter. Vamos a hacerlo sin escala. Hatch. A cambiarle a la escala porque si no, esta escala, pues, ponerle 0 escala. Como estamos hablando en el de 100%, vámonos y vámonos con ese. A ver qué pasa. Listo. Entonces vamos a Settings. La escala fue 0. Bien.
nos vamos a ir con el normal para que nos achure áreas impares. Ok, venimos acá, clic. Todavía está muy pequeño, vamos a darle aquí escala 0 o 0.9. Cerremos. Mire, ahí entonces, la primera área, la segunda que es esta y la tercera es la que achura. Eso es lo que les va a pasar a ustedes, por ejemplo, cuando tengan un sanitario, un lavamanos. El achurado se va a montar si no utilizamos esa opción. Entonces, miren que un sanitario sencillamente es esto. Lo voy a esquematizar aquí. Aquí está inmenso, pues, lógicamente, pero digamos que es esto. Y aquí hagámoslo un offset, opción throw de aquí por acá. Listo. Yo necesito que solamente quede achurado por fuera. O sea que eso está en un espacio que es así. Y tengo un lavamanos. Ya lo ajustamos a una distancia. Y le decimos offset throw de aquí por acá. Bueno, entonces el espacio es este. Entonces yo no necesito que entre el achurado. Si yo lo dejo así, fíjense lo que va a pasar. Voy a achurar. Hago clic acá. Y miren que se me metió. Y cierro. Se metió en el lavamanos, se metió en el sanitario. ¿Cuál es la razón? La razón es que estamos con la opción de achurar las áreas impares. Entonces, aquí, ¿qué tendría que decirle? Outer. Opción outer va a achurar por fuera. Entonces le decimos outer. Y ok. Borremos este achurado. Listo. Otra vez. Hatch. Miremos a ver. Perfecto. Cerramos. Y ahí. Hatch. Perdón, no hice el clic. Hacemos el clic y cerramos. Y ahí ya me quedó bien. Me quedó por fuera. A veces se necesita que el achurado pase por encima. Entonces es la última opción que veíamos allá. Que acá en Settings le vamos a decir Outer. Y OK. Tan pronto hacemos clic acá, fíjense, ahí pasó por encima de todo. Si cierro el editor, pues ahí me quedó achurado por encima de todo. A veces hay que hacer eso. No es el caso del baño, pero a veces hay que hacerlo. El caso del baño, entonces vuelvo y repito para que nos quede bien. Vamos a achurar. Settings. Opción Outer. OK. Clic. Y cierro el editor. Y ahí me quedó perfecto. Ya por último, podemos estar diciendo que hay una opción que es interesante. Copiemos, por ejemplo, trabajemos con estos pequeñitos que tienen varios. Y yo puedo tener, voy aquí a copiar esto un par de veces. Otra opción de settings. Entonces, vamos nuevamente. Resulta que yo necesito achurar de esta manera acá. Entonces voy a entrar a achurar de una vez. Le digo yo hatch. Settings. Y aquí tengo una opción que se llama Inner Properties. Aquí está. Inner Properties significa heredar propiedades. Entonces yo le digo Inner Properties. Él me dice, seleccione la propiedad que va a heredar. Yo necesito heredar esta. Y ahora, ¿dónde la va a colocar? Internal Point. Aquí. Fíjense, ahí me quedó. Exactamente igual. Ahora, si quiero, por ejemplo, heredar esta propiedad de achurado aquí, en esta área, pues lo mismo. Le digo hatch, voy a settings, inner properties, selecciono la que quiero heredar y a dónde la voy a ir a poner. Allá, miren. Y allá me quedaron dos achurados. Pero heredé la propiedad sin necesidad de ir a buscarla ni nada, sino de una vez. Ya está representada en el dibujo, pues la heredo y la llevo a otro lado.
Esa es la función. Bueno, dentro de settings, lógicamente hay muchísimas más funciones, pero digamos que las otras no son tan importantes como estas que les acabo de mencionar. Bien, con esto creo que hemos hecho un barrido muy a fondo de lo que son los achurados. Entonces espero que les haya servido y que les sirva para futuras ocasiones. Y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias por su gentil atención. Que estén muy bien. Hasta luego.